Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con una pequeña palabra de Dios acompañada con oración por necesidades, problemas y situaciones que el pueblo de Dios está viviendo en este 2026 que estamos. Ah, Nuevamente pido disculpas que no he estado subiendo material, pero es que he estado bien ocupada en otro trabajo de la obra de Dios siempre, pero estaba muy ocupada y no podía subir material, no tenía el espacio de tiempo. Pero en este momento ya terminé con ese proyecto y ahorita pues vamos a continuar nuevamente con los estudios bíblicos y la palabra que normalmente doy acompañada con oración por personas enfermas o personas con problemas. Esta palabra es una palabra pequeña, una porción pequeñita de la palabra. Está en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Perdón, es una palabra pequeña para personas nuevas en el camino de Dios o personas que tal vez ya tienen años en el camino, pero por una razón u otra o no le han dedicado tiempo a estudios bíblicos para poder entender mejor la palabra, o son personas que tal vez le han dedicado tiempo, pero simplemente no logran crear una relación con el Señor. La razón que sea, en realidad eso no importa. Lo que importa es que las personas que creemos en la existencia de Dios y creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros creemos en eso, entonces lo que sigue después de eso es buscar un lugar donde se den estudios bíblicos formales para uno poder tratar de crecer en entender un poco la Biblia, porque se crece despacio, no es una cosa que se puede correr. Y a la misma vez que vamos estudiando y vamos entendiendo un poco la palabra, pues a esa misma vez vamos a decir así, desarrollando una mejor relación con el Señor. Y eso es lo que necesitamos. Porque la buena relación entre el Señor Jesucristo y su pueblo hace que su pueblo pueda, perdón, de alguna manera, pues saber qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros, su pueblo, o qué cosas planea el Señor hacer con nosotros, su pueblo, en ese momento que estamos viviendo. Es necesario tener una buena relación con el Señor porque de esa manera nos vamos enterando qué es lo que el Señor está planeando hacer o qué es lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Porque de otra manera, entonces lo que pasa es que pues sí creemos en el Señor, pues sí creemos en su palabra y pues sí nosotros queremos entrar en ese reino de nuestro Señor Jesucristo y convivir con el Señor y establecer nuestra vida ahí. Pero cuando nos vienen todos los problemas que la iglesia está atravesando ahorita en este momento, entonces si uno no tiene una buena relación con el Señor, cuando vienen todos esos problemas, uno empieza a preguntarse, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si el pastor
tal o el predicador tal o y que decía que todo va a estar bien, que nada malo nos va a pasar, que todas las bendiciones del Señor, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida viene con todas estas bendiciones para nosotros y que todo va a estar de maravilla, pero resulta que no es así. Resulta que las maravillas que se nos han predicado o explicado, resulta que es al revés. Resulta que en este momento, desde que comenzó el coronavirus hasta donde estamos, todo lo vamos viendo cuesta abajo. Vamos viendo que en realidad el trabajo que tenías ya tal vez no lo tienes, y si lo tienes te cortaron horas, el dinero que ganabas ya no lo ganas, eh, tal vez el matrimonio que tenías ya lo perdiste o tu pareja se murió en el coronavirus, tus hijos se murieron en el coronavirus y todo ha venido en bajada. Entre más nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, más difícil se está poniendo nuestra vida en este mundo. Entonces empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo el predicador tal o el pastor tal o el ministro tal dice que esto, dice que aquello, dice que aquí, dice que allá? Bueno, los mismos servidores de Jehová, si el servidor de Jehová se deja llevar por las palabras bonitas que la Biblia habla, porque tiene muchos pasajes donde nuestro Señor habla bonito de su pueblo. Si un servidor de Jehová se deja llevar solo por lo bonito que la Biblia explica, pues lógicamente que el servidor eso es lo que va a predicar, porque se está dejando llevar solo por eso. Pero resulta que la Biblia tiene un balance. Y el balance es que como Dios es un Padre, Jehová, Dios, nuestro Señor, es un Padre, como Padre que es, pues va a corregir a sus hijos en las cosas que sus hijos necesiten corrección. Y eso no necesariamente significa que sus hijos de alguna manera estén necesariamente mal en su manera que están viviendo su vida, sino que tal vez están viviendo su vida bastante alineado a la palabra, pero no entienden la Biblia. Y acuérdense que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es para construir el reino de Cristo. Y un reino se construye con trabajo y con entendimiento. Y si de Cristo se trata, o de Dios se trata, o de la Biblia se trata, quiere decir que esa construcción es una construcción espiritual primero en nosotros y física después. O sea, espiritual en el sentido que tenemos que estudiar la Biblia y tratar de entenderla, y físico en el sentido que tenemos que trabajar mucho en el sentido de evangelizar las calles y evangelizar en una forma masiva para tratar de levantar personas que en verdad puedan ser salvas por nuestro Señor Jesucristo y entren a ese reino, al reino que vamos a entrar pronto, que es un reino espiritual, pero también físico, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual en el sentido que es del espíritu, del entendimiento, de la palabra de Dios. Pero ese reino espiritual no existe si no lo trabajamos físicamente. O sea, si físicamente no te levantas en la mañana, te bañas, te cambias, te arreglas y agarras tu Biblia, estudias y después vas a las calles a evangelizar, a predicar la palabra, a enseñar lo poquito o mucho que sabes o entiendes, pues nunca se va a levantar en nada. Y después de eso tenemos que trabajar en construir las cosas que Dios nos quiera dar en ese reino. Si Él nos quiere dar un ministerio, nos quiere dar una empresa, nos quiere dar lo que sea, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de trabajar allí.
y muchas veces trabajar con muchísimas limitaciones económicas y de toda clase. Y la iglesia en este momento, cuando digo la iglesia me refiero a las personas que creen en la existencia de Dios y en su palabra. La iglesia, son muy pocas las personas que están entendidas bíblicamente o preparadas bíblicamente lo suficiente como para entender que desde que el coronavirus comenzó a la fecha que estamos, este 2026, son muy pocas las personas que entienden que el coronavirus en realidad lo único que fue, vamos a decir así, el comienzo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo en su venida no viene con una bendición como se nos ha predicado, viene en tiempo de juicio. La bendición del reino de Cristo para nosotros y en nosotros solo va a venir, vamos a decirlo así, después de ese tiempo de tribulación que la Biblia le llama, después de ese tiempo de dolor, de angustia, de sufrimiento, solo después, porque esa bendición lo que quiere decir es que va a haber mucho trabajo espiritual y físico que tenemos que hacer para comenzar esa construcción reinal. Pero antes de eso, lo que viene es dolor, sufrimiento, angustia, por diferentes situaciones. No es que todas las personas, vamos a decirlo así, vamos a sufrir lo mismo. No todas las personas vamos a sufrir, vamos a decirlo así, persecución de inmigración en Estados Unidos o en cualquier otro país. No todas las personas vamos a sufrir hambre económicamente, hablando de hambre de tortilla, frijol, arroz, porque hay personas que tienen la posibilidad y hasta tienen guardado para eso. No todas las personas van a sufrir cánceres y enfermedades terribles que les va a desbaratar su vida. No, pero a cada uno de nosotros nos va a llegar algo o muchas cosas. Y algunas cosas van a venir separadas en tiempo y otras cosas van a venir juntas a la misma vez. Entonces la pregunta que viene aquí es, ok, si ese es el caso, entonces ¿para qué yo tengo que esforzarme en comprar una Biblia y empezar a leer la Biblia, empezar a buscar estudios bíblicos formales, dónde estudiar? ¿Para qué yo me tengo que esforzar por entender la Biblia si igual todo eso malo va a pasar? Bueno, la respuesta es que la Biblia la tenemos que estudiar para poder entrar en un espacio de obediencia donde el Señor nos libre de ser destruidos. Porque una cosa es ser golpeado por una situación en nuestra vida y otra cosa es ser destruido. Destruido quiere decir que ya no va a haber posibilidad para la persona que fue destruida que se levante otra vez. Entonces, todos los hijos de Dios o de Jehová vamos a ser golpeados de alguna manera. ¿Por qué? Por muy obediente que tú hayas sido y por mucho que le estés sirviendo a Jehová con un corazón sincero, si no te golpea una cosa, te va a golpear la caída de la economía, te va a golpear la caída de esto, la caída de lo otro. ¿Por qué? Porque estás vivo en este mundo, en este espacio terrenal, y es imposible que caiga una cosa aquí y otra cosa acá y otra cosa acá y otra cosa acá y a ti no te lastime de ninguna manera. De alguna manera estas cosas nos van a lastimar. Pero una cosa es que seamos lastimados y otra cosa es que seamos destruidos. Entonces, estudiar la Biblia, entender la Biblia, obedecer la Biblia, trabajar la Biblia, lo que eso nos ayuda es a no ser destruidos. Porque eso es a lo que Dios le llama ser un hijo obediente. Porque vamos a ser honestos, ¿cómo vamos a obedecer algo de la Biblia que nosotros no entendemos? Primero tenemos entonces que entender algo de la palabra para poder obedecer.
porque si no, ¿cómo lo vamos a obedecer? Entonces, esta palabra que vamos a leer en poco tiempo, les dije que es una palabrita cortita, acompañada con oración por necesidades para personas nuevas en el camino o personas que tal vez llevan años en el camino, pero que por una razón u otra no entienden Biblia y no han podido crear una buena relación con el Señor. El Señor siempre está dispuesto a escuchar a su pueblo, a sus hijos. Siempre, no importa que usted sea una persona que vive en una montaña remota, en un lugar donde no hay internet, no hay esto, no hay nada, eso no importa. Lo que importa es que usted disponga su corazón y que usted le diga, Padre o Señor, como usted se refiere al Señor, por favor ayuda. Aunque sea esas dos palabritas que usted le diga, el Señor va a empezar a actuar en su vida. Pero tiene que usted decírselas constantemente. Tiene que constantemente levantarse en la mañana y decirle, Padre, gracias por un día más de vida. Señor, gracias porque ayer me proveíste algo que comer, me proveíste un techo, me proveíste un lugar donde vivir. No estoy en la pura calle. Señor, Padre, por favor, ayúdame en esto, en aquello. Usted lo va a hacer en una manera sencilla, pero el Señor va a empezar a actuar en su vida. Tiene que usted creerlo en su corazón y tiene que esperar que el Señor de una manera o de otra, Él va a buscar la manera de ponerlo en contacto con personas que están tal vez un poquito más entendidas en la palabra para que esas personas le vayan dando a usted consejos de la palabra y usted vaya creando una mejor relación con el Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estamos viviendo, que ya es un tiempo donde ya la angustia y la desesperación del pueblo de Dios ya se está viendo prácticamente en todos los países del mundo, es necesario que los hermanos en Cristo habiten unidos en forma de hermandad, que el hermano al otro hermano, la hermana a la otra hermana, entre todos se ayuden espiritualmente, entre todos se aconsejen, entre todos se guíen, entre todos juntos ayunen, entre todos juntos oren, entre todos juntos busquen esa relación con el Señor, porque de lo contrario, entonces vamos a empezar a caer en un espacio de frialdad espiritual, de soledad espiritual, y cuando acordemos vamos a estar siendo demasiado golpeados por todos los problemas que el mundo nos va a traer encima. Acuérdense que la Biblia explica que el pueblo de Jehová quedó espiritualmente viviendo en Babilonia. Y la palabra Babilonia quiere decir muchas cosas, pero lo principal de la palabra Babilonia lo que quiere decir es guerra. Guerra, destrucción, violencia, matanza, violaciones a tus derechos humanos, violaciones físicas, violaciones espirituales. Quiere decir robo, robarte lo que tanto te ha costado trabajar y construir en esta vida. Quiere decir robo espiritual, donde te robaron tu ministerio, te robaron el trabajo que tal vez llevabas años acumulando en un ministerio que te había costado lágrimas para tratar de establecerlo. Babilonia quiere decir todo lo que tiene que ver con violencia. Violencia por avaricia al dinero. Entonces, esas cosas nos van a empezar a perseguir y a perseguir y a perseguir y a perseguir. Y si nosotros no tenemos una relación con el Señor, vamos a terminar pereciendo, no porque el Señor quiera que nosotros perezcamos, sino porque nosotros nos descuidamos en crear una relación con nuestro Señor, con nuestro Creador. Acuérdense que Dios, el Señor, Jehová, nuestro Señor Jesucristo,
es tu Padre espiritual. Como tu Padre espiritual que es, le importa el bienestar de tu vida. Pero eso es como cuando una madre o un padre físico tienen un hijo o varios hijos y sus hijos ya que crecen se van de la casa y nunca más visitan a sus padres, nunca más ayudan en ninguna manera en la casa de sus padres, nunca más les importa la vida de sus padres. Bueno, cuando a esos hijos desagradecidos les venga un montón de problemas, pues sus padres no van a existir para ellos tampoco. Entonces, de esa manera misma pasa con el Señor. Nosotros no podemos ser personas tan desagradecidas que pretendamos que el Señor nos ayude económicamente o espiritualmente en un problema, en una enfermedad, en una situación, a encontrar un trabajo, qué sé yo, lo que necesitemos, y que después que Él te lo dé, tú bien, gracias, agarras tu camino y ya no tengo tiempo para hablar con el Señor porque ahora estoy muy ocupado en lo que el Señor me dio. Entonces, ¿qué clase de hijo eres? Tú no eres entonces ningún hijo del Señor. Tú lo que eres entonces es un convenenciero que simplemente está buscando la conveniencia o lo que te conviene y vienes a los pies del Señor solo cuando algo tú no lo puedes conseguir y necesitas que el Señor te provea eso. Bueno, esa es una manera muy hipócrita de buscar al Señor y es una manera completamente errónea. Al Señor lo tenemos que buscar con un corazón sincero. Entendamos Biblia o no entendamos nada, lo tenemos que buscar con un corazón sincero. Y un corazón sincero es que nosotros de alguna manera busquemos esa cercanía a su palabra, diciéndole, Padre o Señor, por favor ayúdame en esto y ábreme el entendimiento para entender tu palabra y para poder yo saber qué es lo que debo de hacer y cómo debo seguirte, cómo debo buscarte y cómo debo servirte, Señor. De esa manera es que el Señor va a actuar en nuestras vidas y va a buscar una manera de guiarnos hacia Él para protegernos de tanta destrucción que está viniendo en este mundo y de más destrucción que va a venir. Porque déjenme les digo, estamos a la puerta de la venida de Cristo y ahorita, en este momento, desde que comenzó el coronavirus a donde estamos, lo que es el principio de dolores, de allá donde explica la Biblia, Mateo 24, Marcos 13, el principio de dolores. Pero es el principio de dolores, señores. Quiere decir que vamos al tiempo de la angustia, donde realmente vives una vida angustiado, donde Jehová en la Escritura explica que dice que vas a vivir tu vida todos los días con miedo y con temor de perder tu vida. En muchos países, de los países de nosotros, ya las personas ni pueden vivir. El crimen organizado es tan grande y tan poderoso que ya las personas no pueden vivir, no pueden trabajar porque el salario que ganan tienen que dárselo al crimen organizado para poder sostener su vida con vida, no ser muertos, ¿ok? Por estas personas. Pero ¿qué pasa? Que si lo poquito que estás ganando tú lo tienes que pagar a una persona para sostener tu vida, entonces ¿qué dinero te queda para comer tú y tu familia? ¿Qué dinero te queda para sostener el pago de una casa, ya sea de renta o pago de tu casa al banco? ¿Qué dinero te queda para pagar la luz eléctrica? ¿Qué dinero te queda para pagar el agua que vas a tomar, con el que te vas a bañar y vas a lavar tu ropa? ¿Qué dinero te queda para sostener a tus criaturas y mandarlos a la escuela? No te queda nada. Entonces, nosotros necesitamos reaccionar y darnos cuenta que todo lo que la Biblia dice es información para su pueblo de Dios, es para nosotros. Todo lo que la Biblia dice es una información para dejarnos saber cómo se van a poner las cosas de difíciles
no solo para la persona que no entiende Biblia, pero para todos. La iglesia lo único que tiene es una promesa de parte de Dios que toda persona que pertenece al cuerpo de Cristo, que quiere decir pertenece a la iglesia de Cristo, esa persona tiene promesas que de una o de otra manera Dios nos va a guardar en medio de esa tribulación. Pero eso no quiere decir que la tribulación no nos va a afectar. Eso no quiere decir que todas esas tribulaciones de crimen organizado y de otras cosas no nos va a alcanzar. No quiere decir eso. Quiere decir simplemente que de alguna manera el Señor nos va a proteger para no ser destruidos totalmente. Quiere decir que de alguna manera esa palabra que nosotros hemos venido estudiando y tratando de entender nos va a ayudar a nosotros a poder convertirnos en personas fuertes, fuertes en el sentido de confianza en la palabra del Señor y confianza en el mismo Señor. Esa es la fortaleza. No es que nos va a convertir en fuertes en sentido de tener una casa grande con un búnker y con esto y la casa de 3 hileras de bloque o concreto para que las balas no te entren y que el techo de tanto gruesor para que también las balas no entren, las bombas, etcétera, y tener un búnker lleno de comida y no voy a perecer. No. Porque no importa qué tan gruesas sean las paredes de tu casa, no importa el barrio tan fino donde vivas, eso no importa. En tiempo de tribulación, entre más lujosa es tu casa y más lujoso es el barrio donde vives y más fino esto y más fino aquello, más expuesto estás al crimen organizado. Porque vamos a ser honestos, una persona que no tiene nada económicamente que le pueden quitar, ya nada, porque no tiene nada. Entonces, si usted es cristiano y ha cometido el error de creer que sus miles de pesos o dólares lo van a salvar de esta gran tribulación que viene para todos nosotros, está en un error grandísimo, porque no es así. Esto nos va a afectar a todos, pero entre más ignorante usted esté de la Biblia y entre más lejos esté de su relación con su Padre Celestial, pues esas afectaciones van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que de tanto golpe usted va a empezar a creer que Dios no existe, va a empezar a creer que Cristo no existe, va a empezar a creer que Dios no lo quiere, que si Dios existe no lo quiere a usted, que si Dios existe Dios no le importa su vida. Va a empezar a creer un montón de mentiras que el mundo nos hace creer. Por tanto sufrimiento que el mundo nos trae, empezamos a creer que Dios no existe, que la palabra de Dios es mentira, que Cristo es una gran mentira y que esto es una mentira y una mentira y una mentira y una... Empezamos a creer en todas esas cosas y al creer eso empezamos a separarnos más de una relación con el Señor. Entonces mi objetivo en este día y en esta palabrita que vamos a leer pronto y vamos a orar, mi objetivo es que usted no se aparte del Señor. Mi objetivo es que si su relación con el Señor está débil, débil porque usted no entiende suficiente Biblia, si su relación con el Señor está débil porque usted no ha buscado la obediencia a la palabra, mi objetivo es que usted empiece hoy, en este día, a fortalecer esa relación con el Señor. Mi objetivo es que usted empiece a creer que nuestro Señor Jesucristo sí existe, sí es verdad que Dios existe, sí es verdad
que la Biblia es la palabra de Dios y que sí es verdad que el mundo va a ser juzgado y que sí es verdad que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la tenemos a la puerta y que sí es verdad que todo lo que la Biblia habla de la angustia y el dolor que va a vivir el mundo, pero también va a vivir la iglesia, se va a cumplir en nosotros día con día y ya se está cumpliendo. Créanme lo que les digo, que desde que comenzó el coronavirus, la iglesia entró en un espacio ya de juicio. Aunque la Biblia dice que la iglesia va a ser juzgada en el trono blanco, que no va a ser juzgada, vamos a decir, con el mundo, pero no importa porque acuérdense que mientras usted esté vivo en este cuerpo físico, usted vive en este mundo, es parte de este mundo. Entonces, ¿cómo se va a separar de montones de problemas que el mundo está teniendo? No puede separarse porque usted no vive en una burbuja, vive en la realidad. Sus hijos van a la escuela con todos los demás niños que están pereciendo llenos de bala en las escuelas. Usted va al trabajo donde en los estacionamientos a salir del trabajo están matando a la gente. Entonces no hay manera que a nosotros no nos afecte. Las compañías que están cerrando los trabajos y tal vez usted como hijo de Dios allí trabajaba, ahora está así, ya no tiene trabajo. Entonces no me diga que usted está tan ciego para no darse cuenta que todo lo que la Biblia explica en Mateo 24 y Marcos 13 de la gran tribulación que vamos a pasar, vamos a ser parte de esa gran tribulación. Entonces mi objetivo es hoy que usted empiece, si es que no lo ha hecho todavía, a crear una relación con el Señor para que el Señor por lo menos lo guarde de no ser destruido en esa gran tribulación. Y que comience esa relación, aunque sea con una pequeña oración, con una cosa sencilla, pero tiene que hacerlo, tiene que comenzar. Y en cuanto usted pueda, cómprese una Biblia, busque la manera de comenzar a estudiar la palabra y busque la manera de estudiar la palabra con hermanos o hermanas, personas que se dedican a estudiar la palabra en una manera concisa y sencilla. No busque lugares donde lo llenen a usted de un montón de obligaciones que tal vez su trabajo que usted tiene en este momento solo le permite para medio comer y medio subsistir. Y tiene que dedicarle tiempo a estudiar la palabra, tiempo para tratar de entender, tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para crear una relación con el Señor. Y si usted comete el error de empezar a congregarse a iglesias donde lo único que enseñan es que usted tiene que agarrarse 3 trabajos para que usted pueda sostener esos edificios de esas iglesias, traer tantos miles mensuales a ese ministro que está sosteniendo esa iglesia. Si usted se empieza a llenar de toditas esas grandes responsabilidades, entonces lo que va a hacer es terminar usted siendo más golpeado en esa tribulación. Porque lamentablemente hay muchos hermanos en Cristo que están años ya trabajando en congregaciones donde ellos creen que el edificio, si está bien pintado, bien lujoso y bien bonito, que eso lo va a salvar de la tribulación. Pero eso no es así. Para empezar, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros, las personas, no es un edificio. El edificio o la casa la ocupamos para congregarnos a estudiar la palabra, a tratar de entender. Pero no es que eso nos va a librar de las grandes situaciones que vienen para el pueblo del Señor. Entonces mi consejo que le doy es que usted busque personas
sencillas que se estén ocupando en realidad, no de llenarse de más angustia de cómo vamos a sostener este edificio, pero personas que en verdad estén tratando de estudiar la palabra para entenderla. Porque cuando estudiamos la Biblia con el objetivo de entender, entonces eso va disponiendo o abriendo nuestro corazón, que es nuestra mente, para poder crear una mejor relación con el Señor y de esa manera poder caminar mejor con el Señor. De esa manera poder servirle al Señor apropiadamente y no servirle a intereses del mundo. Porque lamentablemente vivimos en este mundo y la palabra mundo quiere decir Babilonia primeramente, y ya les dije, Babilonia quiere decir violencia, avaricia, al dinero, a todo lo que es materia. Entonces necesitamos empezar a salir de lo que es las ideas de avaricia, las ideas de materia y las ideas de violencia. Necesitamos empezar a encontrar realmente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ya habiendo explicado esto, espero en el Señor que el que entró a este canal le sirva de algo esta palabra, y vamos a leer la palabra que les dije en Proverbios capítulo 4, versículo 20, 21 y 22 para poder orar. Ahora, la oración va a ser por necesidades que usted esté pasando. Yo no sé su necesidad cuál sea. Si su necesidad en este momento es de enfermedad, entonces usted ore junto conmigo por la enfermedad que tiene o que tiene su familiar. Si su necesidad es encontrar un trabajo, si su necesidad es que donde usted vive no tiene paz porque el crimen organizado está persiguiendo su vida y no puede ni siquiera salir en su propio barrio, también tiene que poner esa oración en manos del Señor. Cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo, por favor, empiece a buscar la oración. La oración es una cosa sencilla que con nuestras propias palabras le explicamos al Señor lo que nos está agobiando o lo que nos está pasando. Y el Señor va a ir, si ve que nuestro corazón es sincero en buscarlo, Él va a ir buscando la manera de ayudarnos, de buscar una solución para nuestro problema, para que no perezcamos en ese asunto. ¿Ok? Entonces, ya explicado esto, vamos a leer la palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 20, 21 y 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Y cuáles son las palabras de Jehová? Pues la Biblia. Dice: inclina tu oído a mis razones. ¿Y cuáles son las razones de Jehová Dios? Pues la Biblia. Y dice: no se aparten de tus ojos mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón. Dice: porque mis palabras son vida a los que las hallan. ¿Sí ve dónde está la respuesta? Las palabras de Dios, de Jehová, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, son vida a los que hallan esa palabra. ¿Y dónde están esas palabras? Pues están escritas en la Biblia. Quiere decir entonces que tengo que conseguir una Biblia y empezar a leerla, aunque sea leída. Sí, ese es el primer paso para tratar de crear una relación con Dios. Leer la Biblia así, leída. Hay muchísimas cosas en la Biblia que cuando uno comienza a leer la Biblia no las entiende, porque la Biblia se requiere estudiarla en una manera más formal, pero eso viene con los años. Pero como esta palabra, este espacio que estoy hablando es para personas que expliqué, que no tienen Biblia, no tienen entendimiento bíblico o entienden muy poquito. Entonces mi objetivo es que usted empiece a darse cuenta que la Biblia
ella tiene las palabras adentro escritas de nuestro Señor y el entender esas palabras nos van a traer sanidad a nuestra vida espiritual e incluso sanidad a nuestra vida física. Si usted está pasando una enfermedad incurable, una cosa que usted le ha buscado por un lado y por otra manera y usted ya no se puede levantar de la cama donde está, es un asunto de que no tiene solución. Ya los médicos le dijeron que no, que su enfermedad no tiene solución o salida. Pues yo lo que les sé decir es que Dios tiene la solución y la salida para todas esas cosas. A veces el Señor no nos sana de situaciones y en vez de sanarnos nos recoge. O sea, nos lleva con Él. Porque cuando nos recoge también es una manera, quiero que sepa, de sanar nuestra vida. A veces hay enfermedades que vienen a nuestra vida por diferentes razones. Y no es que el Señor no tenga poder para sanar esas enfermedades o arreglar esos problemas, sino que hay cosas que tienen que pasar en nuestra vida para que las personas que quedan vivas o la descendencia de nosotros que va quedando viva en este mundo vaya dándose cuenta de cómo funciona el Señor, de cómo trabaja el Señor. Hay veces que la muerte misma de una persona es la manera que el Señor usa para sanar a esa persona que se murió e incluso sanar a la familia que queda viva. Es algo doloroso y difícil de entender, pero créanme que el Señor tiene mucho misterio, muchas situaciones que nosotros los seres humanos no tan fácil podemos entender. Por eso es que es necesario estudiar la Biblia para poder ir entendiendo el corazón del Señor o cómo es que el Señor trabaja con nosotros que somos su pueblo. Así que lo voy a leer nuevamente. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Dice, inclina tu oído a mis razones. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Dice el 22, porque son vida a los que las hallan. O sea, la palabra de Dios o las palabras de la Biblia son vida para las personas que la encuentran. ¿Y las personas que la encuentran son las personas que leen la Biblia? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, porque yo puedo comprarme una Biblia y leerla. Y eso no quiere decir que la Biblia va a tener, vamos a decirlo así, autoridad en mi vida para sanarme o librarme de un problema. Porque si yo soy una persona que leo la Biblia por leerla, pero yo no obedezco lo que la Biblia me está diciendo, entonces la Biblia no tiene autoridad sobre mi vida. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la Biblia me dice, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de la pereza. Vamos a suponer que la Biblia me dice, hija mía, no seas perezosa, porque la pereza es pecado. Y es un pecado mortal porque te lleva a morir espiritualmente. Entonces yo leo aquello, pero no le doy importancia. Yo soy una persona haragana, perezosa, y sigo siendo haragana y perezosa, sin esfuerzo de ninguna clase. ¿Quiere decir entonces que solo porque yo leí esos pasajes, Jehová va a solucionar mis problemas? No. ¿Por qué? Porque la Biblia solo resuelve, o la palabra de Dios solo resuelve o ayuda a resolver los problemas de los hijos que obedecen lo que leen o lo que estudian de la palabra. O sea que si vamos a suponer que yo soy haragana y la palabra me está diciendo que tengo que dejar de ser haragana, tengo que dejar la pereza de un lado porque eso va a afectar mi vida espiritual, o sea, la está afectando ya y voy a terminar muriendo espiritualmente si sigo con mi pereza, con mi mediocridad. Entonces, la palabra de Dios, si yo no la obedezco, no tiene autoridad sobre mi vida para cambiar mi vida. Entonces, la palabra para crear autoridad en nosotros es algo interno. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que el reino de Él o el reino de Dios está en nosotros. ¿Qué quiere decir entonces? Que toda persona que cree en el reino de nuestro Señor Jesucristo tiene que la persona construirse de adentro
para afuera, construirse mentalmente, espiritualmente de su corazón, porque la palabra corazón en la Biblia quiere decir mente. Entonces es de tu mente que te tienes que construir para afuera, para que las cosas que en algún tiempo tú, como no sabías Biblia, no las entendías, esas cosas te afectaron, esas cosas te hicieron daño, esas cosas hasta un punto te destruyeron, pero el día que encontraste la palabra, empezaste a estudiar, empezaste a entender y empezaste a aplicar esa palabra a tu vida empezó a cambiar, porque el reino está en nosotros. Entonces es en nosotros que la palabra tiene que hacer el cambio para afuera. Por eso dice que es un reino espiritual, porque lo que la palabra de Dios trata con nosotros es nuestra mente, que quiere decir nuestro corazón, o el espíritu, que quiere decir también el entendimiento. Entonces, no es nada más leer la Biblia y no es nada más hablar con el Señor, es tratar de leer la Biblia, tratar de estudiar la Biblia, tratar de investigar la Biblia, tratar de entender la Biblia y tratar de crear una relación con el Señor en oración, pero obedeciendo la palabra que vamos entendiendo, haciendo caso a lo que Él dice. Entonces, si Él ya me dijo que la pereza, ser haragán, es un pecado mortal y yo ya lo entendí, entonces si yo soy haragana, perezosa, mañana tengo que tratar de levantarme más temprano y pasado mañana más temprano y así hasta que yo me acostumbre a ser una persona trabajadora o productiva en mi vida. Y de esa manera deje la pereza. Entonces quiere decir que yo soy una persona obediente, porque un día me enteré que la pereza era pecado mortal y lo empecé a obedecer. Lo empecé a hacer, empecé a trabajar en mi vida para dejar la pereza. De la misma manera, trabaja usted en su vida para dejar la droga si usted es drogadicto. De la misma pereza, trabaja usted en su vida para dejar el alcohol si usted es una persona alcohólica. De la manera misma, usted trabaja para dejar de ser un ladrón si usted es un ladrón, si usted es un mentiroso, si usted es esto, si usted es aquello. Todas esas cosas que son pecado mortal no importan delante del Señor, porque el Señor tiene un tremendo poder para corregir esas cosas en nosotros. El problema cuando el Señor no puede corregir en nosotros esas cosas es cuando nosotros ya lo leímos o ya alguien nos explicó que en la Biblia en tal parte lo dice y ya nos consta que aquello es así y nosotros no hacemos nada para corregir el problema que hay en nosotros. Entonces tiene que escuchar la palabra y a la vez tiene que haber una acción de nuestra parte para corregir aquello. Y ya que nosotros nos vamos esforzando a ir corrigiendo, el Señor va a ir actuando en nosotros para poder llevarnos a otro nivel de entendimiento y a otro nivel de producción. Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de producción, no un reino de creencia nada más. ¿Ok? Bueno, ya habiendo explicado esto y viendo leído, ya ve que dice que la palabra es sanidad para el que la encuentra. Entonces vamos ahora. Y yo lo que le pido es que cualquiera que sea su situación, usted crea que la palabra del Señor tiene poder en ella misma para libertar su vida del problema que usted está viviendo. Simplemente tiene que creer eso y empezar a hacer cambios en su vida, empezar a obedecer la palabra. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Padre, en este día por tenernos, Padre, con vida todavía este tiempo que estamos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar vivos, tener un trabajo, tener, Padre, lo necesario para poder subsistir diariamente en este mundo, Señor. Y en esta hora, Padre, venimos poniendo en tus manos todas las necesidades y problemas, Señor, que estamos atravesando, que tu pueblo, la gente que cree en tu palabra, en tu nombre, en tu justicia, en tu amor,
bendito Dios, está atravesando problemas de mala salud, problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas de prostitución, problemas de narcotráfico, problemas de asesinato, crimen organizado de toda clase, problemas, Padre, de persecución en general, problemas, Señor, de cánceres y situaciones que tu pueblo no puede encontrar la sanación o la salida a sus problemas. En esta hora, Padre, yo vengo clamando por tu pueblo, por todos aquellos, Señor, que todavía no han entendido tu palabra, por todos aquellos que todavía están, Señor, en su corazón, tienen el deseo de buscarte y de entender tu palabra, pero no saben por dónde comenzar. No saben por dónde comenzar a estudiar tu palabra. No saben por dónde comenzar a buscar tu rostro y tu justicia. Que quieren solucionar su vida contigo, pero no saben cómo, Padre, hacerlo. Por ellos, Padre, yo me paro en la brecha en este día y en esta hora, Padre, clamando que todos aquellos que están sufriendo persecución de una manera o de otra, aquellos que están sufriendo, Señor, enfermedades incurables, faltas de trabajo, faltas de protección, que están sufriendo, Señor, la persecución del crimen organizado, sus niños en las escuelas, en las calles, en los trabajos, en diferentes situaciones. En esta hora, Padre, yo clamo por tu pueblo, que tengas misericordia de ellos, que les permitas, Padre, y que les proveas la oportunidad de poder comenzar a estudiar tu palabra, de poder comenzar a tener una relación contigo a través de la oración. Porque la oración es lo más sencillo que hay para encontrar, Señor, tu camino. Es una manera sencilla para una persona que no entiende, es orar, porque orar es simplemente hablar con nuestras propias palabras los problemas o situaciones que nosotros tenemos. Entonces yo clamo, Padre, en esta hora para que tú le proveas a tu pueblo de alguna manera el entendimiento, la solución a sus situaciones y el entendimiento para cómo buscarte, cómo acercarse a ti, Señor. Clamo también porque tu mano protectora de tus ángeles, Señor, todo tu ejército celestial que tienes, acampe alrededor de tu pueblo, de todos aquellos, Padre, que viven angustia en este momento por una razón o por otra, de todas aquellas personas que están sufriendo deportaciones, Padre, de sus hijos o de ellos mismos. Están regresando a sus países, tal vez con nada, Señor, que están regresando donde tal vez vivieron en Estados Unidos o en cualquier otro país donde no pudieron por una razón u otra hacer nada económicamente y tal vez no tienen ni siquiera un techo donde regresar a sus países. Clamo, Padre, por ellos porque tú les proveas el entendimiento de cómo comenzar nuevamente en sus países, de cómo comenzar ya sea 2 palitos puestos y una carpita, pero comenzar creyendo en ti, comenzar creyendo que de la manera que tú los has mantenido vivos hasta ahora, que de esa misma manera tú te vas a ocupar de ellos de aquí para allá y que tú les vas a abrir el camino más tarde o más temprano en una oportunidad, Señor, para que ellos vuelvan a comenzar y puedan llegar a ser establecidos espiritualmente y económicamente en los países donde están regresando, Señor. Bendito Dios, clamo por tu pueblo porque yo sé que tu pueblo en este momento está pasando mucha angustia ya. Ya podemos verlo, Señor, podemos vivirlo, podemos sentirlo. Clamo por ellos, Padre, mi corazón se quebranta porque yo sé que es duro para tu pueblo lo que ya está empezando a vivir. Y sé que estas cosas día con día se van a agudizar más. Pero yo sé, Señor, que en medio de todo este sufrimiento, tú estarás con tu pueblo guardándolo de ser destruido. Que todas estos golpes y estas malas experiencias
nos van a servir, Padre, para convertirnos en hijos tuyos en una manera más limpia, en una manera más digna, Padre, en una manera más entendida, Señor. Así que clamo por tu pueblo en este día, esperando, Señor, que tu palabra se haga realidad, no solo en unos pocos hijos tuyos, pero en todos tus hijos, aun aquellos que se miran totalmente perdidos en esta hora. Clamo porque tu palabra, Padre, se haga realidad en ellos y que más tarde o más temprano tu palabra, Señor, produzca en ellos el fruto del reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. El fruto que tú quieres para cada uno de nosotros. Clamo por ellos. Clamo por aquellos que están en una cama muriendo por una enfermedad incurable. Una enfermedad que hasta este momento ningún médico ha podido curar o mejorar. Clamo por aquellos que están muriendo en una cama porque no tienen el dinero, la economía para poder pagar un tratamiento. Clamo, Padre, por todas aquellas familias que están siendo perseguidas, angustiadas por el crimen organizado. Clamo por todas las necesidades, Padre, que el globo terráqueo está pasando en este momento. Que las necesidades son muchísimas, ni siquiera yo pudiera nombrarlas. Pero tú conoces la necesidad de cada uno de tu pueblo, de cada uno de tus hijos. Por ellos clamo, Señor, en esta hora, que tengas compasión, que tengas misericordia de tu pueblo, Padre. Y que a los que te servimos nos des la fuerza espiritual y la fuerza económica para movernos de un lugar a otro, para poder seguir ministrando a tu pueblo en necesidad, para poder seguir, Padre, de una o de otra manera, sirviéndote, Señor. Clamo, Padre, por todas estas cosas. Y perdóname que me quebrante en mi corazón. Pero me quebranta saber que tu pueblo está pasando por una situación difícil ya y que cada día vamos más cerca de más situaciones y de más situaciones. Que cada día tu palabra se cumple, Padre, en nosotros. Clamo, Señor, por todos tus servidores que te sirven con un corazón sincero. Clamo por ellos para que tu fuerza esté con ellos, esté conmigo, para poder seguir ministrando a tu pueblo de una manera o de otra, Señor. Porque los dones son tuyos y tú los has dado a tu pueblo para poder trabajar con tus hijos más pequeños que entienden menos. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que nos has dado hasta llegar hasta este día y poder hablar de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, señores, hemos terminado en esta hora. Y disculpen que me quebrante así, pero es que hay días que saber tanta situación que el pueblo de Dios está pasando me quebranto. Es una situación
difícil lo que ya estamos empezando a vivir como iglesia. Pero espero en el Señor que la palabra que tuvimos hoy le sirva de algo si usted entró a este canal. Y que la oración también de alguna manera el Señor la use para su beneficio. Esos son mis deseos. Que el Señor le guarde y muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Pase buen día.